La noche era fría en Nueva York. La nieve caía suavemente sobre las calles. Pero dentro del Hotel Grand Palace, todo era cálido y luminoso. Cientos de personas ricas y famosas se habían reunido para un evento benéfico especial. Vestían ropa cara y hermosas joyas. Los camareros paseaban con copas de champán en bandejas de plata. Una gran lámpara de araña de cristal colgaba del techo y hacía que todo brillara. Este no era un lugar para gente común. Este era un lugar para millonarios, estrellas de cine y artistas famosos. Todos allí eran personas importantes. Hablaban de sus grandes casas, sus coches de lujo y sus viajes alrededor del mundo. Se reían a carcajadas y presumían de su riqueza sin ningún pudor. En medio del gran salón de baile se alzaba un hermoso piano negro. Era un piano de cola Steinway, uno de los pianos más caros del mundo. El piano estaba allí por una razón. El famoso pianista Marcus Elliot iba a actuar esa noche. Marcus Elliot era conocido en todo el mundo. Había ganado 3 premios Grammy. Había tocado en las mejores salas de conciertos de todos los países. Reyes y reinas lo habían invitado a tocar en sus palacios. Era guapo, talentoso y muy rico. Pero Marcus Elliot tenía un problema. También era muy orgulloso y, a veces, muy cruel. Marcus estaba de pie junto al piano, rodeado de un grupo de admiradores. Hombres con trajes caros le estrechaban la mano. Mujeres con vestidos largos le sonreían y le tocaban el brazo. Todos querían estar cerca de él. Todos querían ser sus amigos, y Marcus disfrutaba cada momento. Contaba chistes y todos reían. Hacía comentarios sobre otros músicos y todos estaban de acuerdo. Para él, era el mejor pianista de la historia. Nadie podía tocar como él. Nadie podía siquiera compararse. Mientras todos los ricos disfrutaban, había una mujer sola en un rincón de la sala. Se llamaba Alina. Tenía 52 años. Su cabello era canoso y estaba recogido en un sencillo moño. Llevaba un sencillo vestido azul oscuro que había comprado en una pequeña tienda hacía muchos años. No tenía joyas, salvo una fina cadena de oro alrededor del cuello que había pertenecido a su madre. Alina no era rica. No era famosa. Trabajaba como empleada doméstica en un hotel. Todos los días limpiaba habitaciones, hacía camas y fregaba baños. Tenía las manos ásperas por años de duro trabajo. Le dolía la espalda a menudo de agacharse y levantar objetos. La vida no había sido fácil para Helena Dodd. Entonces, ¿por qué estaba en esa elegante fiesta? Era por una rifa en su iglesia. Todos los años, la iglesia organizaba una rifa para recaudar fondos para los pobres. Este año, el premio era una entrada para una gala benéfica. Helena había comprado una pequeña entrada con el dinero que había ahorrado durante semanas y tenía una. Cuando llegó a la fiesta, Alina se sintió muy incómoda. La gente miraba su vestido y se daba la vuelta. Nadie le hablaba. Nadie le ofrecía champán. Era invisible para ellos. No era nadie. Pero a Helena no le importaba la gente. No le importaba el champán ni la comida sofisticada. Solo había una cosa en la sala que le llamó la atención: el piano. Helena caminó lentamente hacia el hermoso instrumento. Se detuvo a pocos metros y se limitó a observarlo. La madera negra era tan brillante que podía verse reflejada en ella. Las teclas blancas y negras parecían llamarla. Sus dedos comenzaron a hormiguear. Su corazón empezó a latir más rápido. Verán, Alina tenía un secreto. Un secreto que nadie en esa fiesta conocía. El secreto que había mantenido oculto durante más de 30 años. Solía tocar el piano. Dodd. No, eso no es del todo correcto. No solo tocaba el piano. Hubo una vez, Alina, una de las pianistas jóvenes más talentosas de Cuba. Empezó a tocar cuando tenía solo 4 años. A los 10, ya daba conciertos. A los 15, estudiaba en el famoso Conservatorio de Música de La Habana. Sus profesores decían que era una genio. Dijeron que se convertiría en una de las pianistas más grandes de la historia.
Pero entonces todo cambió. Cuando Alina tenía 20 años, hubo problemas políticos en Cuba. Su familia estaba en peligro. Tuvieron que abandonar el país rápidamente. Escaparon en una pequeña embarcación en medio de la noche. No tenían nada más que la ropa que llevaban puesta. Cuando Alena y su familia llegaron a Estados Unidos, eran pobres y estaban solos. No hablaban bien inglés. No tenían dinero, ni casa, ni amigos. Alina tuvo que olvidar sus sueños. Tuvo que trabajar para ayudar a su familia a sobrevivir. Aceptó cualquier trabajo que encontró. Limpiaba casas. Lavaba platos en restaurantes. Trabajó en fábricas. Que no había tiempo para la música. No había dinero para un piano. Día tras día, año tras año, Alina trabajó y trabajó. Su hermoso talento permaneció encerrado en su corazón como un pájaro en una jaula. Ahora, 32 años después, estaba frente a este magnífico piano. Los recuerdos la inundaron. Recordó la sensación de las teclas bajo sus dedos. Recordó la alegría de F creando. Música hermosa. Recordó quién era. Sin pensarlo, Elena extendió la mano y tocó suavemente el piano. La madera se sentía suave y fresca. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. En ese momento, Marcus Elliot la notó. Estaba aburrido de sus admiradoras y buscaba algo de entretenimiento. Vio a esta mujer pobremente vestida tocando su piano, y una idea le vino a la mente, una idea cruel. Se acercó a Alina con una gran sonrisa. Su grupo de admiradoras lo siguió como ovejas a un pastor. Bueno, dijo Marcus en voz alta para que todos pudieran oír. ¿Qué tenemos aquí? Alina retiró rápidamente la mano del piano. Miró a la famosa pianista con ojos nerviosos. Lo siento, dijo en voz baja. Solo estaba mirando, rió Marcus. Solo miraba. ¿Te gusta este piano? Es muy hermoso, respondió Alina. La gente alrededor de Marcus comenzó a susurrar y a reírse. Podían ver que Marcus estaba a punto de divertirse con esta sencilla mujer. Dime, dijo Marcus con una sonrisa burlona. ¿Tocas el piano? Alina guardó silencio un momento. Luego asintió lentamente. Sí, solía tocar. Hace mucho tiempo. Marcus arqueó las cejas fingiendo sorpresa. Se giró para mirar a sus amigos y les guiñó un ojo. Todos comprendieron que estaba a punto de burlarse de esta pobre mujer. ¿En serio? Dijo Marcus. ¡Qué maravilla! Tengo una idea. ¿Por qué no tocas algo para nosotros? Seguro que nos encantaría oírlo. La multitud estalló en carcajadas. Algunos se taparon la boca, intentando disimular la sonrisa. Todos sabían que esto iba a ser embarazoso para la mujer. Eso era exactamente lo que Marcus quería. La cara de Elena se puso roja. Le temblaron las manos. Negó con la cabeza. No puedo. Hace muchos años que no toco. Pero Marcus no la dejó escapar. Vamos, dijo en voz alta. No seas tímida. Aquí todos somos amigos. Muéstranos lo que puedes hacer. Le puso la mano en la espalda y la empujó suavemente hacia el banco del piano. La multitud se reunió a su alrededor, dispuesta a reírse del espectáculo. Alina miró el piano. Luego miró todos los rostros que la observaban. Algunos sonreían con frialdad. Otros parecían aburridos. Nadie esperaba nada de ella. Respiró hondo. Todo su cuerpo temblaba. Pero en lo más profundo de ella, algo despertó. Algo que había estado durmiendo durante 32 años. Lentamente, Alina se sentó en el banco del piano. Alina se sentó en el banco del piano. Su corazón latía tan rápido que podía oírlo en sus oídos. Le temblaban las manos en el regazo. A su alrededor, la gente la observaba con sonrisas crueles. Esperaban que fracasara. Esperaban reírse de ella. Marcus estaba a unos pasos de distancia, con los brazos cruzados sobre el pecho. Tenía una gran sonrisa en el rostro. Esto era exactamente lo que quería.
Un poco de entretenimiento a costa de esta pobre y sencilla mujer. Sería una historia divertida para contar en las fiestas durante años. Tómate tu tiempo, dijo Marcus con una voz que fingía amabilidad, pero en realidad era burlona. Tenemos toda la noche. Algunos entre la multitud se rieron. Otros susurraron entre sí tapándose la boca. Algunos se sintieron incómodos y apartaron la mirada. Sabían que era cruel, pero no dijeron nada. En este mundo de ricos y poderosos, nadie quería ir en contra de Marcus Elliot. Elena bajó la mirada hacia las teclas del piano. Eran tan blancas y limpias, tan perfectas. No había tocado un piano como ese en más de 30 años. ¿Y si lo había olvidado todo? ¿Y si sus dedos ya no recordaban cómo tocar? ¿Y si hacía el ridículo delante de toda esa gente? Por un momento, Elena quiso salir corriendo. Quiso levantarse del banco y desaparecer entre la multitud. Quiso volver a un pequeño apartamento y olvidar que esa noche había sucedido. Pero entonces pensó en su padre. Él había sido quien le había enseñado a tocar el piano. Recordó sentarse en su regazo de pequeña mientras él le mostraba dónde poner los dedos. Recordó su suave voz decía, «La música es un don, Elena. Está dentro de ti. Nadie podrá quitártela jamás». Su padre había muerto hacía muchos años, pero sus palabras aún vivían en su corazón. Elena respiró hondo. Cerró los ojos un momento. Luego puso los dedos sobre las teclas. La sala quedó en silencio. Incluso los camareros dejaron de moverse. Todos observaban a la mujer al piano. La mayoría esperaba oír unas notas torpes, tal vez una canción sencilla que aprenden los niños. Esperaban reír y aplaudir cortésmente y luego olvidarse por completo de ella. Pero Alina ya no pensaba en ellos. Ahora estaba en otro lugar. Estaba de vuelta en Cuba, en la antigua sala de música del conservatorio. Podía oler la brisa del mar que entraba por la ventana abierta. Podía oír la voz de su maestra diciendo, «Siente la música, Alina. Deja que fluya a través de ti como el agua». Presionó la primera tecla y la nota sonó clara y pura. Flotó en el aire como un pájaro alzando el vuelo. Era solo una nota, pero algo en ella hizo que la gente se quedara sin aliento. Luego llegaron la segunda nota, la tercera y la cuarta. Elena comenzó a tocar. La pieza que eligió fue la número 1 de Chopin en sol menor. Es una de las piezas más difíciles y hermosas jamás escritas para piano. Los pianistas profesionales practican durante años para dominarla. Requiere una técnica perfecta, profunda emoción y un control absoluto. Los dedos de Elena se movían por las teclas como si nunca hubieran dejado de tocar. La música brotaba de ella como un río que había estado bloqueado durante décadas y finalmente se liberaba. Cada nota era perfecta. Cada frase estaba llena de sentimiento. El piano parecía cobrar vida bajo sus manos. La sala estaba completamente en silencio. Las sonrisas crueles habían desaparecido. Los susurros habían cesado. La gente se quedó paralizada. Sus copas de champán olvidadas en sus manos. Algo mágico estaba sucediendo. Y todos podían sentirlo. El rostro de Marcus Elliot cambió lentamente. Al principio, parecía confundido, luego sorprendido, luego conmocionado. Se quedó boquiabierto. Sus brazos cayeron a los costados. No podía creer lo que estaba oyendo. Esta mujer, esta ama de llaves, con su sencillo vestido, tocaba mejor que él en toda su vida. La música llenaba cada rincón del gran salón. Contaba una historia de amor y pérdida, de esperanza y desesperación, de sueños que mueren y sueños que nunca se desvanecen del todo. Algunos entre el público rompieron a llorar. Ni siquiera sabían por qué. La música tocaba algo muy profundo en ellos. Un anciano, que había sido crítico musical durante 50 años, estaba de pie cerca del fondo de la sala. Las lágrimas rodaban por sus arrugadas mejillas. En todos sus años, nunca había escuchado algo tan hermoso. Esta mujer no solo tocaba el piano. Les hablaba al alma. Alina seguía tocando.
Sus ojos seguían cerrados. Había olvidado dónde estaba. Había olvidado a los ricos con sus elegantes ropas. Había olvidado a Marcus y su cruel broma. Estaba absorta en la música como solía estar de joven. La pieza fue creciendo lentamente, haciéndose cada vez más intensa. Los dedos de Elena revoloteaban sobre las teclas cada vez más rápido. Las notas se mezclaban como olas rompiendo en la orilla. Entonces, de repente, la música se volvió suave y delicada, como una madre cantándole a su hijo. Luego, volvió a elevarse, poderosa y fuerte, como una tormenta en medio del océano. Marcus no podía moverse. No podía hablar. Simplemente se quedó allí, mirando a esta mujer que estaba destruyendo todo lo que creía sobre sí mismo. Se creía el mejor pianista del mundo. Pensaba que nadie podía igualar su talento. Pero ahora, esta mujer de la nada le mostraba lo que era el verdadero genio. Los demás invitados habían formado un círculo alrededor del piano. Algunos se tomaban de la mano. Otros se apoyaban unos en otros. La música había derribado todos los muros que los separaban. Durante unos minutos, no fueron ricos ni pobres, famosos ni desconocidos. Eran simplemente seres humanos compartiendo un momento de pura belleza. Una joven con un vestido rojo sollozaba en silencio. No sabía nada de música clásica. Había venido a la fiesta solo para que la viera gente importante. Pero ahora, al escuchar tocar a Elena, sintió algo que nunca antes había sentido. Sintió que comprendía el significado de la vida. Cerca del frente de la multitud, un hombre de negocios estaba de pie con los ojos bien abiertos. Valía $300 millones. Era dueño de edificios y empresas en todo el mundo. Pero en ese momento, todo su dinero no significaba nada. Daría cada centavo para poder crear algo tan hermoso como lo que esta mujer estaba creando. La música alcanzó su punto álgido. Todo el cuerpo de Elena se movía al ritmo del piano. Sus dedos danzaban sobre las teclas como un borrón. El sonido llenó la sala y pareció hacer temblar las paredes. Luego, lentamente, la música comenzó a acallarse. La tormenta estaba pasando. Las olas se calmaban. Alina tocó las últimas notas con tanta ternura que casi rompió los corazones de todos. La última nota quedó suspendida en el aire durante un largo instante. Luego hubo silencio. Un silencio absoluto. Alina abrió los ojos. Miró a su alrededor como si despertara de un sueño. Vio todos los rostros mirándola. Vio lágrimas en sus mejillas. Vio a Marcus paralizado como una estatua con la boca abierta. Por un instante, nadie se movió. Nadie habló. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Entonces el viejo crítico musical empezó a aplaudir. Lentamente al principio, luego más rápido. Otra persona se le unió. Luego otra, luego otra. De repente, toda la sala estalló en aplausos. La gente vitoreaba. La gente gritaba. La gente lloraba y aplaudía al mismo tiempo. Se pusieron de pie, dándole a Alina una ovación de pie. ¡Bravo! Alguien gritó, ¡bravo! Alina se sentó en el banco del piano con aspecto confundida y abrumada. No se esperaba esto. No se esperaba nada parecido. Solo quería volver a tocar el piano una vez más. Pero había hecho mucho más que eso. Les había recordado a todos en la sala, les mostró cómo luce el verdadero talento. Les había demostrado que la grandeza no importa ni el dinero, ni la fama, ni la ropa elegante. La grandeza vive en el corazón y se encuentra en los lugares más inesperados. Y Marcus Elliot, el famoso pianista que había querido burlarse de ello, solo pudo quedarse allí de pie, avergonzado, mientras la mujer a la que había intentado humillar recibía el mayor aplauso de la noche. Los aplausos no cesaban. Parecía que nunca iban a parar. La gente se ponía de pie, aplaudiendo hasta que les dolían las manos. Algunos se secaban las lágrimas. Otros negaban con la cabeza, incrédulos ante lo que acababan de presenciar. Alina se levantó lentamente del banco del piano.
Sentía las piernas débiles. Todo su cuerpo temblaba. No estaba acostumbrada a ese tipo de atención. Durante 32 años, había sido invisible. Había sido solo una trabajadora más, un rostro más entre la multitud. Nadie la había mirado 2 veces. A nadie le había importado quién era ni qué podía hacer. Pero ahora, todos la miraban. Todos querían saber su nombre. Todos querían hablar con ella. Una mujer con un brillante collar de diamantes se abalanzó sobre Elena y le agarró la mano. «Eso fue increíble», exclamó. «¿Dónde aprendiste a tocar así? ¿Quién es tu profesor?» Antes de que Elena pudiera responder, otra persona se adelantó. «¿Actuarás en otro sitio? Tengo que oírte tocar otra vez». Luego otra y otra. De repente, Alina se vio rodeada por una multitud de admiradores. Los mismos que la habían ignorado hacía apenas unos minutos, ahora luchaban por acercarse a ella. Los mismos que se habían reído de ella ahora la elogiaban. Alina se sintió mareada. Era demasiado. Necesitaba aire. Necesitaba espacio para respirar. «Por favor», dijo en voz baja, intentando retroceder. «Por favor, necesito», pero la multitud no la soltaba. Seguían presionando, haciendo preguntas, extendiendo la mano para tocarla. Era como estar atrapada en una ola de perfume caro y voces fuertes. «Dot». Al final de la multitud, Marcus Elliot estaba solo. Ya nadie le prestaba atención. Por primera vez en muchos años, no era el centro de atención. Observó cómo todos celebraban a esta mujer desconocida y sintió algo extraño en el pecho. Al principio, no reconoció la sensación. Luego, comprendió lo que era. Era vergüenza, una vergüenza profunda y ardiente. Había intentado humillar a esta mujer. La había convertido en el blanco de su cruel broma. Esperaba que fracasara, que se le escaparan algunas notas mientras todos reían. Pero en cambio, había tocado con más belleza que él. Marcus pensó en todos los conciertos que había dado, todos los premios que había ganado, todos los elogios que había recibido, y se dio cuenta de algo terrible. Se había estado engañando a sí mismo. Tenía técnica. Tenía entrenamiento. Pero esta mujer tenía algo que él no tenía. Tenía alma. Mientras Marcus estaba perdido en sus pensamientos, algo importante estaba sucediendo al otro lado de la sala. Un anciano de pelo blanco y gafas gruesas se abría paso entre la multitud hacia Alina. Se llamaba Robert Chen y era uno de los periodistas musicales más respetados del mundo. Había escrito para los periódicos y revistas más importantes. Había entrevistado a los mejores músicos de los últimos 50 años. Robert estaba al fondo de la sala cuando Alina tocó y reconoció algo familiar en su forma de tocar. Algo de antaño. «Disculpe», dijo, abriéndose paso con suavidad entre la multitud. «Disculpe, por favor. Necesito hablar con esta mujer». La gente se apartó al ver quién era. Todos conocían a Robert Chen. Todos lo respetaban. «Dot». Robert finalmente llegó hasta Alina. La miró a la cara con atención. Sus ojos ancianos estudiaron cada detalle. Entonces, una expresión de asombro se extendió por su rostro. «No puede ser», susurró. «Elena. Elena Vázquez». Elena miró al anciano. Al principio no lo reconoció, pero entonces algo hizo clic en su memoria. Había visto ese rostro antes, hacía muchos, muchos años. «Señor Chen», dijo sorprendida desde la revista musical. Los ojos de Robert se llenaron de lágrimas. «Lo sabía», dijo con voz temblorosa. «Sabía que eras tú. Reconocería esa interpretación en cualquier lugar. Te escuché tocar en La Habana en 1987. Fue uno de los mejores conciertos de mi vida». La gente que estaba cerca guardó silencio. Querían escuchar esta conversación. ¿Quién era esta mujer? ¿Cuál era su historia? Los ojos de Elena también se humedecieron con lágrimas. ¿Recuerdas ese concierto? ¿Lo recuerdas? Robert dijo, «Nunca lo he olvidado».
Tocaste el tercer concierto de Rachmaninoff. Solo tenías 19 años, pero tocaste como un ángel. Escribí en mi reseña que te convertirías en uno de los mejores pianistas del siglo. Y luego hizo una pausa. Y entonces desapareciste. Alina bajó la mirada al suelo. Los recuerdos volvieron a inundarla. El miedo, el peligro, la larga noche en el pequeño bote, cruzando las oscuras aguas con su familia. Los años de lucha que siguieron. Tuvimos que irnos de Cuba, dijo en voz baja. Mi padre tenía problemas con el gobierno. Se iban intentando arrestarlo. Escapamos en mitad de la noche. Lo dejamos todo atrás. Todo, repitió Robert en voz baja. Incluso tu música, asintió Elena. Una lágrima rodó por su mejilla. No había tiempo para la música. Vinimos a Estados Unidos sin nada. Tenía que trabajar. Tenía que ayudar a mi familia a sobrevivir. Mi padre estaba enfermo. Mi madre no podía trabajar. Tenía 2 hermanos menores y una hermana. Me necesitaban. Así que renunciaste a tus sueños, dijo Robert. Lo sacrificaste todo. Hice lo que tenía que hacer. Elena respondió, la familia es lo primero. La música podía esperar. Al menos eso me dije. Pero pasaron los años y luego las décadas y no volví a tocar hasta esta noche. Para entonces, un gran grupo de personas se había reunido para escuchar. Incluso los camareros habían dejado de trabajar. Todos querían escuchar la historia de Elena. Una joven entre el público habló. ¿Pero cómo?, preguntó. ¿Cómo puedes seguir tocando tan bien después de 32 años? Pensé que si dejabas de practicar, lo olvidabas todo. Alina sonrió con tristeza. La música no vive en tus dedos, dijo. Vive en tu corazón. Puede que no haya tocado un piano en 32 años, pero nunca dejé de escuchar la música en mi cabeza. Cada noche, al cerrar los ojos, tocaba conciertos en sueños. Cada mañana, al despertar, podía oír las notas en mi mente. La música nunca me abandonó. Siempre estuvo ahí, esperando. Robert Chen negó con la cabeza, asombrado. Esta es una historia increíble, dijo. El mundo necesita saberlo. Alina, ¿me dejarías entrevistarte? ¿Me dejarías contar tu historia? Elena parecía insegura. No lo sé, dijo, soy una mujer sencilla. Me gano la vida limpiando habitaciones de hotel. ¿A quién le importaría mi historia? Estás bromeando. Robert dijo, eres un milagro. Eres la prueba de que el verdadero talento no se puede destruir. Ni por la política, ni por la pobreza, ni por el tiempo. El mundo necesita escuchar esto. Especialmente los jóvenes músicos que creen que el talento solo es suficiente. Necesitan saber sobre el sacrificio. Necesitan saber sobre la perseverancia. Necesitan saber sobre ti. Alina guardó silencio un largo rato. Miró a su alrededor, a todos los rostros que la observaban. Vio esperanza en algunos ojos, curiosidad en otros, y en algunos vio algo que la sorprendió. Vio respeto. Por primera vez en muchos años, Elena se sintió ella misma de nuevo. No Elena la ama de llaves, ni Elena la trabajadora invisible, sino Elena la pianista, Elena la artista, Elena la mujer que siempre estuvo destinada a ser. Volvió a mirar a Robert Chen y asintió lentamente. De acuerdo, dijo. Te contaré mi historia. Esa noche, mientras Elena seguía en la gala hablando con Robert Chen y los demás invitados, algo estaba sucediendo en Internet, algo grande. Un joven llamado Tyler había estado en la fiesta trabajando como camarero. Cuando Alina empezó a tocar el piano, él sacó su teléfono y grabó toda la actuación. No debía hacerlo. Los organizadores del evento les habían pedido a todos que no grabaran videos, pero Tyler no pudo evitarlo. Lo que estaba presenciando era demasiado especial como para ignorarlo. Después de que Alina terminó de tocar y la multitud estalló en aplausos, Tyler vio el video en su teléfono. Le temblaban las manos. Sabía que había capturado algo mágico.
En su descanso, Tyler subió el video a las redes sociales. Escribió un simple pie de foto. Pianistas famosos intentaron burlarse de esta mujer. Mira lo que pasó después. Luego volvió al trabajo y se olvidó del asunto. Pero Internet no lo olvidó. En una hora, el video tenía 10.000 visualizaciones. En 2 horas, tenía 100.000. A medianoche, había superado el 1.000.000. A la mañana siguiente, más de 20 millones de personas en todo el mundo habían visto a Alina tocar el piano. El video se extendió como la pólvora. La gente lo compartieron en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Se lo enviaron a sus amigos y familiares por mensajes de texto y correos electrónicos. Los sitios web de noticias recogieron la historia. Las cadenas de televisión empezaron a hablar de ello. Todos querían saber quién era esta mujer. ¿Cómo podía tocar tan bien? ¿Y por qué el famoso pianista había intentado humillarla? Elena se despertó a la mañana siguiente en su pequeño apartamento sin tener ni idea de lo que había pasado. Se preparó un desayuno sencillo de tostadas y café, como todos los días. Planeaba ir a trabajar al hotel. La fiesta de anoche ya parecía un sueño lejano. Entonces su teléfono empezó a sonar y no paraba. Primero, fue su hermana María Ala. Alina, ¿has visto Internet? Estás en todas partes. Todo el mundo habla de ti. Alina no entendía. ¿De qué estás hablando? Alguien te grabó tocando en esa fiesta anoche. El video está en todas las noticias. Eres famosa. Alina sintió que se le paraba el corazón. Famosa. Eso era imposible. Solo era una empleada doméstica. Ella no era nadie. Pero María decía la verdad. Alina encendió su pequeño televisor y no podía creer lo que veía. Allí estaba en las noticias de la mañana, sentada al piano en ese gran salón de baile. El reportero la llamaba la misteriosa pianista y la cenicienta de la música clásica. Alina se dejó caer pesadamente en su viejo sofá. Sus piernas ya no la sostenían. Esto no podía ser real. Tenía que ser un error. Pero no lo era. A medida que avanzaba el día, recibía más y más llamadas. Los periodistas querían entrevistarla. Los productores de televisión la querían en sus programas. Las revistas musicales querían escribir sobre ella. Las discográficas querían contratarla. Las salas de conciertos querían que actuara. El teléfono de Elena sonó tantas veces que tuvo que apagarlo. La gente empezó a llegar a su apartamento. Los fotógrafos esperaban en la calle para tomarle una foto. Sus vecinos, que nunca antes le habían prestado mucha atención, de repente quisieron ser sus mejores amigos. Mientras tanto, el mundo se enamoraba de la historia de Elena. La gente de todas partes se conmovió con la historia de la ama de llaves que en secreto había sido un genio del piano. Les encantaba que hubiera sido humilde y tímida. Les encantaba que no hubiera intentado presumir. Sobre todo, les encantaba que hubiera demostrado que el arrogante y famoso pianista estaba equivocado. La historia era perfecta para aquellos tiempos. Trataba sobre la persona común y corriente que vencía a la poderosa. Trataba sobre el descubrimiento de un talento oculto. Trataba sobre sueños que nunca habían muerto, sin importar cuántos años pasaran. Y luego estaba Marcus Elliot. El mundo no era amable con Marcus. Mientras Elena se convertía en un héroe, Marcus se convertía en un villano. La gente en redes sociales lo insultaba. Escribieron comentarios furiosos debajo de todos sus videos. Decían que era un abusador y un snob. Algunos incluso dijeron que nunca volverían a escuchar su música. Marcus se encerró en su lujoso apartamento y se negó a abrir la puerta. Leyó los comentarios en línea y sintió náuseas. ¿De verdad era tan mala persona? ¿De verdad se había vuelto tan orgulloso y cruel que disfrutaba humillando a desconocidos? Vio el video de Alina tocando una y otra vez. Cada vez que lo veía, se sentía peor. No porque estuviera celoso de su talento, sino porque recordaba lo que había hecho. Recordó cómo se había burlado de ella.
Recordó cómo la había empujado hacia el piano como si fuera un juguete para su diversión. Y lo peor fue que ella lo había perdonado con su silencio. No había dicho nada malo de él a los periodistas. No había intentado empeorarlo. Simplemente tocó su música y se marchó. Eso hizo que Marcus se sintiera aún más avergonzado. Mientras Marcus sufría en su apartamento, Alina intentaba encontrarle sentido a su nueva vida. Llamó a su jefe al hotel y le dijo que no podía ir a trabajar. Su jefe, que ya había visto el video, le dijo que se tomara todo el tiempo que necesitara. Robert Chen, el periodista musical, fue al apartamento de Elena con un equipo de cámara de una importante cadena de televisión. Grabaron una larga entrevista donde Elena contó toda su historia. Habló de su infancia en Cuba. Habló de su padre, quien le enseñó a amar la música. Habló de la noche en que escaparon y de los largos años de duro trabajo que siguieron cuando habló de renunciar a sus sueños. Alina lloró y millones de personas que la veían desde casa lloraron con ella. ¿Alguna vez sentiste enojo? El entrevistador preguntó, ¿alguna vez sentiste amargura por lo que pasó en tu vida? Alina reflexionó sobre la pregunta. A veces, admitió. De joven, me enojaba. Sentía que la vida era injusta. Pero al crecer, aprendí algo importante. La ira es como un veneno. Solo daña a quien la contiene. Así que la dejé ir. Me concentré en las cosas buenas. Mi familia estaba a salvo. Mis hermanos y mi hermana crecieron sanos. Tenía que comer y un techo. Mucha gente tiene menos. Pero, ¿y la música? El entrevistador preguntó, ¿no la extrañabas todos los días? Alina sonreía con tristeza todos los días. Dijo, la música era como una amiga que nunca podría ver. Sabía que todavía estaba ahí afuera esperándome. Simplemente no sabía si alguna vez lo volvería a encontrar. Anoche, la entrevista que hice se transmitió por todo el mundo. La gente de Europa la vio. La gente de Asia la vio. La gente de Sudamérica la vio. La historia de Elena conmovió a todos los países, en todos los idiomas, y todos coincidieron en una cosa. Este no fue el final de la historia de Elena. Fue solo el comienzo. En los días posteriores a la gala, la gente sintió un gran deseo de aprender más sobre el pasado de Elena. Los periodistas buscaron entre discos viejos y archivos polvorientos. Contactaron con escuelas de música en Cuba. Poco a poco, encontraron periódicos viejos de la década de 1980. La historia completa de los primeros años de vida de Elena se fue armando como piezas de un rompecabezas. Elena María Vázquez había nacido en una pequeña casa en La Habana, Cuba, en 1973. Su padre, Carlos, era profesor de música y tocaba el piano en una iglesia local. Su madre, Rosa, era costurera y confeccionaba hermosos vestidos. No eran ricos, pero su hogar siempre estuvo lleno de amor y música. Carlos notó había algo especial en Alina cuando era muy pequeña. Antes de que pudiera hablar con claridad, se sentaba junto a la vieja piano, en su sala de estar, y tocaba las teclas. No las pulsaba al azar como la mayoría de los niños. Parecía escuchar los sonidos. Parecía entenderlos. Cuando Alina tenía 4 años, Carlos empezó a enseñarle a tocar. Aprendió más rápido que cualquier estudiante que él hubiera visto. En pocos meses, podía tocar canciones sencillas. En un año, tocaba piezas pensadas para estudiantes mucho mayores. Carlos sabía que su hija tenía un don excepcional. Para cuando Elena tenía 10 años, la noticia de su talento se había extendido por toda La Habana. La gente venía de toda la ciudad para escuchar a la pequeña tocar. La llamaban el ángel del piano porque su música parecía venir del cielo. Cuando Alina tenía 12 años, fue aceptada en el Conservatorio de Música de La Habana. Fue un gran honor. El conservatorio era una de las mejores escuelas de música de toda Latinoamérica. Muchos músicos famosos habían estudiado allí. Elena era la estudiante más joven que habían admitido. En el conservatorio,
Elena se esforzó más que nunca. Practicaba 8 horas al día, a veces más. Sus maestros la impulsaban a la perfección. Vieron que podía ser la mejor pianista que Cuba había dado jamás, quizás la mejor del mundo. A los 15 años, Alina ya daba conciertos por toda Cuba. El público estaba maravillado por esta chica delgada y tranquila que podía hacer que el piano cantara como una orquesta. Los críticos escribieron reseñas elogiosas. Todos coincidían en que Alina Vázquez tenía un futuro brillante por delante. Entonces llegó el año 1987. Alina tenía 19 años. Dio un concierto en el Gran Teatro de La Habana que muchos aún recuerdan como la mejor interpretación de piano que jamás han escuchado. Interpretó el tercer concierto para piano de Rachmaninoff, una de las piezas más desafiantes jamás escritas. Robert Chen, el joven periodista musical estadounidense, estaba entre el público esa noche. Escribió que Elena tocaba con la sabiduría de quien ha vivido 100 años en la pasión de alguien que podría morir mañana. Pero entre bastidores, se avecinaban problemas. El padre de Elena, Carlos, se había pronunciado en contra del gobierno. Había criticado ciertas políticas y exigido más libertad para el pueblo cubano. En Cuba, en aquella época, esto era muy peligroso. El gobierno no aceptaba críticas. Una noche, un amigo llegó a su casa con una advertencia. La policía secreta venía a arrestar a Carlos. Si se lo llevaban, podría no volver a verlo nunca más. La familia tuvo que tomar una terrible decisión en tan solo unas horas. Podían quedarse y enfrentarse al gobierno o intentar escapar. Carlos y Rosa miraron a sus hijos, Alina, sus 2 hermanos menores, Miguel y Antonio, y su hermana pequeña, Sofía. Realmente no tenían otra opción. Esa noche, la familia Vázquez se escabulló por las oscuras calles de La Habana. Conocieron a un hombre que tenía un pequeño barco pesquero. Él aceptó llevarlos a Florida por todo el dinero que la familia tenía. Alina miró hacia atrás a su ciudad una última vez antes de subir al barco. Pensó en su piano en casa. Pensó en sus profesores del conservatorio. Pensó en todos sus sueños. Luego subió al pequeño bote y navegó hacia la oscuridad. El viaje fue terrible. El bote estaba destinado a 4 personas, pero había 8 amontonadas. Las olas eran fuertes. Todos estaban enfermos. La pequeña Sofía lloraba y lloraba. No había suficiente agua para beber. Alina abrazó a su hermana y rezó para que sobrevivieran. Después de 3 días en el mar, finalmente llegaron a la costa de Florida. Pero sus problemas no habían terminado. En Estados Unidos, no tenían nada. Sin dinero, sin casa, sin trabajo, y el padre de Elena estaba muy enfermo por el viaje en barco. La familia fue ubicada en un campo de refugiados durante varios meses. Luego se les permitió establecerse en la ciudad de Nueva York. Se mudaron a un pequeño apartamento en un barrio pobre. Eran 6 personas compartiendo 2 pequeñas habitaciones. Alina quería seguir con su música. Intentó encontrar una escuela que la aceptara. Intentó conseguir becas, pero sin la documentación adecuada, sin dinero, sin contactos, todas las puertas se le cerraron. Mientras tanto, su familia la necesitaba. Su padre estaba demasiado enfermo para trabajar. El inglés de su madre no era lo suficientemente bueno como para encontrar trabajo. Sus hermanos y hermana necesitaban a alguien que los cuidara. Alina era la mayor. Era la más fuerte. Así que hizo lo que tenía que hacer. Dejó de buscar escuelas de música. Dejó de soñar con conciertos. En cambio, encontró un trabajo limpiando casas. Trabajaba 12 horas al día, a veces más. Enviaba a sus hermanos y hermana a la escuela. Pagó las medicinas de su padre. Mantuvo unida a la familia. Pasaron los años. El padre de Elena murió cuando ella tenía 25 años. Su madre lo siguió unos años después. Pero para entonces, los hermanos de Elena ya habían crecido y habían encontrado buenos trabajos. Su hermana se había casado y tenía hijos. Elena había cumplido su promesa.
Había mantenido viva a la familia, pero había renunciado a todo lo demás. Alina nunca se casó. Nunca tuvo hijos. Nunca tocó el piano. Ganancia. Pasó de un trabajo a otro, siempre trabajando duro, siempre invisible. El mundo se olvidó de la joven prodigio cubana. Elena Vázquez se convirtió en una cara más entre la multitud. Hasta esa noche en la gala, cuando se supo toda la historia. La gente estaba aún más asombrada por Alina. Aquí estaba una mujer que podría haber sido una de las mejores pianistas de la historia. Pero cuando su familia la necesitó, lo sacrificó todo sin quejarse. Trabajó como empleada doméstica durante 32 años, ocultando su talento, sin pedir nunca reconocimiento ni elogios. Y ahora, a los 52 años, tenía una segunda oportunidad. Las ofertas seguían llegando. Una famosa compañía discográfica quería contratarla. Una sala de conciertos en Viena quería que actuara. Una universidad en Boston le ofreció un puesto de profesora. Un multimillonario le ofreció comprarle cualquier piano que quisiera. Elena miró todas estas ofertas y se sintió abrumada. Una semana antes, su mayor preocupación era si tendría suficiente dinero para pagar la factura de la luz. Ahora, la gente le ofrecía millones de dólares, pero a Alina no le interesaba el dinero. Había vivido sin dinero la mayor parte de su vida. Sabía que el dinero no podía comprar las cosas que realmente importaban. Lo que Alina quería era mucho más simple. Quería volver a tocar el piano. Quería compartir su don con el mundo. Y, sobre todo, quería ayudar a los jóvenes que tenían sueños como los que ella tuvo una vez. Mientras Alina pensaba en su futuro, no sabía que alguien más también pensaba en ella. Alguien que tenía mucho que disculparse. Marcus Elliot finalmente estaba listo para afrontar lo que había hecho. Habían pasado 5 días desde la gala. Marcus Elliot apenas había salido de su apartamento durante ese tiempo. No podía comer. No podía dormir. No podía practicar el piano. Cada vez que miraba las teclas, pensaba en Alina y se sentía avergonzado. Su representante lo había llamado muchas veces, rogándole que hiciera una declaración pública. «Tienes que adelantarte a esto», le dijo el representante. «Cuanto más tiempo guardes silencio, peor se pone. Simplemente di que lo sientes y sigue adelante». Pero Marcus sabía que no era tan sencillo. Una disculpa pública rápida parecería falsa. La gente lo notaría al instante. Y además, no quería disculparse públicamente. Quería disculparse con Alina. Marcus pensó en su vida. ¿Cómo se había vuelto tan cruel? ¿Cuándo empezó a creerse mejor que los demás? Recordó su juventud, un niño que amaba la música. Empezó a tocar el piano a los 6 años. Practicaba durante horas todos los días porque le encantaba el sonido de las notas. Soñaba con compartir música hermosa con el mundo. Pero en algún momento, las cosas cambiaron. El éxito se le subió a la cabeza. Los premios, la fama, el dinero, todo le hizo creerse especial. Empezó a menospreciar a los demás. Empezó a pensar que solo importaba su opinión. Olvidó porque empezó a tocar música. Ver tocar a Alena le había recordado que no tocaba por fama. No tocaba por dinero. Tocaba porque la música vivía en su alma. Esa era la diferencia entre ellos. Por eso su forma de tocar había sido mucho más hermosa que la de él. En la mañana del 6.º día, Marcus tomó una decisión. Iba a encontrar a Alina y disculparse con ella cara a cara. No importaba si ella lo perdonaba o no. Tenía que hacerlo por sí mismo. Tenía que demostrar que podía ser mejor persona. Encontrar a Alina no fue difícil. Su dirección salía en todas las noticias. Los periodistas llevaban días acampando frente a su edificio. Marcus se sintió mal por sumarse a la multitud, pero no tenía otra opción. Cuando Marcus llegó al edificio de Elena, vio a los periodistas y las cámaras en la acera. Al principio no lo reconocieron porque llevaba un abrigo sencillo y un sombrero calado hasta la cara. Pero cuando se dirigió a la entrada del edificio, alguien gritó: «Espera, es Marcus Elliot».
De repente, la multitud lo rodeó. Las cámaras le enfocaban la cara. Los micrófonos le apuntaban a la boca. Los periodistas le gritaban preguntas. Marcus, ¿has venido a disculparte? Marcus, ¿qué tienes que decir sobre lo que pasó? Marcus, ¿te sientes mal por lo que hiciste? Marcus no respondió a ninguna. Se abrió paso entre la multitud y entró en el edificio. El corazón le latía con fuerza mientras subía las escaleras hasta el piso de Elena. A cada paso, se sentía más nervioso. ¿Qué le diría? ¿Y si se negaba a verlo? ¿Y si se enfadaba y le gritaba? Se lo merecía si lo hacía. Marcus se quedó de pie frente a la puerta de Elena un buen rato. Luego respiró hondo y llamó. Hubo silencio, luego pasos suaves. Luego la puerta se entreabrió y apareció el rostro de Elena. Cuando vio quién era, abrió mucho los ojos de sorpresa. Señor Elliot, dijo. Dot. Marcus se quitó el sombrero. Señor embajador. Elena, ¿puedo pasar, por favor? Necesito hablar con usted. Alina lo miró un buen rato. Marcus no pudo interpretar su expresión. ¿Estaba enojada? ¿Tenía miedo? Él no lo supo. Entonces, lentamente, abrió la puerta del todo y se hizo a un lado. Pasa, dijo en voz baja. Marcus entró en el apartamento de Elena. Era pequeño y sencillo. Los muebles eran viejos, pero limpios. Había fotografías en las paredes que mostraban a la familia de Elena. Había una mesita con flores que alguien le había enviado, pero no había piano. Marcus lo notó de inmediato y se sintió aún peor. Por favor, siéntate, dijo Alina, señalando un sofá desgastado. Marcus dijo. Alina se sentó frente a él. Por un momento, ninguno de los dos habló. El silencio era denso e incómodo. Finalmente, Marcus no pudo contenerlo más. Las palabras comenzaron a fluir de él como agua de una presa rota. Lo siento mucho, dijo. Lo que hice fue terrible. Fue cruel y mezquino, y no tenía derecho. No sé qué estaba pensando. No, eso no es cierto. Sé exactamente lo que estaba pensando. Estaba pensando en mí mismo. Yo pensaba en reírme a costa de alguien más. No te veía como una persona real con sentimientos reales. Solo veía a alguien a quien podía usar para mi propio entretenimiento. Y eso es imperdonable. Las lágrimas caían por las mejillas de Marcus. No intentó ocultarlas. Vi tu actuación 100 veces, continuó. Y cada vez me sentía más y más pequeño, no por tu talento, sino por tu corazón. Lo oía en cada nota que tocabas. Tocas con amor. Había olvidado lo que eso significaba. Toco por los aplausos. Toco por las críticas. Toco por los premios, pero tú tocas por la música misma. Me recordaste por qué empecé a tocar, y te estoy agradecido por eso, aunque no lo merezca. Marcus dejó de hablar. Había dicho todo lo que quería decir. Ahora le tocaba a Alina. Alina se sentó en silencio mirando al hombre que lloraba frente a ella. Esto no era lo que ella esperaba. Había pensado que él vendría a poner excusas. Había pensado que intentaría proteger su reputación, pero esta era una disculpa sincera. Salía del corazón. Alina recordó cómo se sintió aquella noche cuando Marcus se burló de ella. Recordó el miedo y la vergüenza. Recordó haber querido huir y esconderse, pero también recordó algo que su madre le había dicho hacía muchos años. Aferrarse a la ira es como sostener un carbón encendido. Su madre había dicho, a la única persona a la que hiere es a ti misma. Alina había aprendido a soltar la ira hacía mucho tiempo. La vida era demasiado corta y preciosa para desperdiciarla en amargura. Señor Elliot, dijo Elena con dulzura. Lo perdono. Marcus levantó la vista sorprendido. ¿A usted? Dijo Elena. Pude ver en tus ojos aquella noche que en realidad no pretendías hacerme daño. Simplemente estabas perdida. La fama y el éxito te habían alejado de tu verdadero yo. Pero creo que tal vez esa noche te ayudó a encontrar el camino de regreso.
Marcus negó con la cabeza con incredulidad. ¿Cómo puedes ser tan amable después de lo que te hice? Alina sonrió. La amabilidad no es debilidad, señor Elliot. Se necesita más fuerza para perdonar que para odiar. Lo aprendí en muchos años difíciles. Cuando lo pierdes todo, aprendes lo que realmente importa. Y lo que realmente importa es el amor. Amor por los demás. Amor por ti mismo. Amor por las cosas bellas de la vida, como la música. Marcus se secó los ojos. Sintió como si le hubieran quitado un peso del pecho. Por primera vez en días, pudo respirar libremente. Gracias, susurró. Gracias, Alina. No merezco tu perdón, pero te prometo que intentaré merecerlo. Voy a cambiar. Voy a recordar este momento por el resto de mi vida. Alina asintió. Te creo. Y en ese pequeño y sencillo apartamento, dos personas que apenas una semana antes eran desconocidas formaron un vínculo que cambiaría sus vidas para siempre. La noticia de la visita de Marcus Elliot al apartamento de Elena se difundió rápidamente. Los fotógrafos de afuera lo habían capturado entrando y saliendo del edificio. En cuestión de horas, la historia estaba por todas partes. Un pianista famoso visita a una mujer misteriosa, decía el titular. Marcus Elliot se disculpa en privado. Algunas personas sospecharon. Pensaron que Marcus solo intentaba salvar su reputación. Pero quienes conocían la historia completa creían que algo real había sucedido entre los dos pianistas. Algo había cambiado en Marcus Elliot y la gente podía verlo en sus ojos. 2 días después de su visita, Marcus publicó un video en Internet. Fue filmado en su apartamento sin iluminación ni edición sofisticadas. Miró directamente a la cámara y habló desde el corazón. La semana pasada hice algo terrible, dijo Marcus en el video. Intenté humillar a una mujer que no conocía solo para que mis amigos se rieran. Lo que hice fue cruel y no hay excusa. Alina Vázquez es una de las mejores pianistas que he escuchado. También es una de las personas más amables y generosas que he conocido. Me perdonó aunque no lo merecía. Quiero que el mundo sepa que lamento profundamente mis acciones y quiero pasar el resto de mi carrera intentando ser digno de su perdón. El video fue visto por millones de personas. Muchas escribieron comentarios amables. Dijeron que respetaban a Marcus por admitir su error. Dijeron que se necesitaba valor para disculparse públicamente. Algunas personas que habían estado enojadas con Marcus también comenzaron a perdonarlo. Pero la noticia más importante llegó unos días después. Alina había estado pensando detenidamente en todas las ofertas que había recibido. Compañías discográficas, salas de conciertos, universidades, mecenas adinerados, todos querían un pedazo de ella. Fue abrumador. Elena no estaba acostumbrada a este tipo de atención. No quería fama para sí misma. Solo quería tocar música y ayudar a los demás. Después de largas conversaciones con su hermana María y con Robert Chen, Elena tomó su decisión. Aceptaría una invitación a un concierto y la usaría para comenzar un nuevo capítulo en su vida. Pero no sería un concierto cualquiera. Elena eligió actuar en el Carnegie Hall, una de las salas de conciertos más famosas del mundo. Estaba ubicada justo en la ciudad de Nueva York, el lugar que había sido su hogar durante 3 décadas. El concierto marcaría su regreso oficial al mundo de la música profesional tras 32 años de ausencia. Cuando se anunció el concierto, las entradas se agotaron en menos de 1 hora. Personas de todo el mundo llamaron y rogaron por asientos. Ofrecieron miles de dólares por una sola entrada. Dijeron que cruzarían océanos solo para escuchar a Elena tocar. El concierto se programó para 3 semanas después. Esto le dio a Alina tiempo para practicar y prepararse. No era suficiente para la mayoría de los artistas, pero Elena no era la mayoría de los artistas. Había estado practicando mentalmente durante 32 años. Un adinerado amante de la música donó el uso de un piano de cola para que Alina practicara. Fue entregado en un pequeño estudio que otro donante había ofrecido gratis por primera vez desde que tenía 20 años. Elena tenía su propio piano.
Cuando se sentó a practicar por primera vez, lloró. Las lágrimas cayeron sobre las teclas mientras sus dedos se movían sobre ellas. Todos los años de silencio, todos los años de anhelo, todos los años de sueños, todo brotaba de ella. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alegría. Dalina practicaba todos los días durante horas. Su técnica seguía siendo perfecta, pero necesitaba recuperar su fuerza física. 32 años de labores domésticas habían cambiado su cuerpo. Sus manos estaban fuertes de fregar, pero se necesitaban músculos diferentes para tocar el piano. Tenía la espalda rígida por años de estar inclinada sobre las camas. Tuvo que esforzarse mucho para preparar su cuerpo. Robert Chen visitaba a Alina a menudo durante sus sesiones de práctica. Estaba escribiendo un largo artículo sobre su historia para una importante revista. Pero más que eso, se había convertido en un verdadero amigo. Le traía comida cuando se olvidaba de comer. Le recordaba que descansara cuando practicaba demasiado. Creía en ella cuando tenía momentos de duda. ¿Y si olvido la música?, le preguntó a Alina un día. ¿Y si subo a ese escenario y mi mente se queda en blanco? Robert sonrió y tomó sus manos entre las suyas. Alina, te vi tocar en esa gala. No habías tocado un piano en 32 años y tocabas el Chopin como un ángel. La música es parte de ti. Siempre lo ha sido. Siempre lo será. Confía en ti misma, asintió Alina. Pero seguía nerviosa. El concierto en el Carnegie Hall fue la actuación más importante de su vida. Incluso más grande que la de La Habana de hace tantos años. El mundo entero la estaría mirando. ¿Y si fracasaba? A medida que se acercaba la fecha del concierto, ocurrió algo inesperado. Marcus Elliot contactó a Alina con una propuesta. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, escribió Marcus en su mensaje. Pero tengo una idea. ¿Me permitirías presentarte en el escenario del Carnegie Hall? Quiero que el mundo vea que te respeto y te admiro. Quiero estar a tu lado, no por encima de ti. Esto podría ayudarte, pero, sinceramente, a mí me ayudaría aún más. Por favor, considérelo. Elena pensó en la petición durante mucho tiempo. Una parte de ella quería decir que no. No necesitaba a Marcus Elliot. Se había ganado este momento por sí sola, pero otra parte entendía lo que él intentaba hacer. Intentaba arreglar las cosas. Intentaba mostrarle al mundo que al final había cambiado. Elena dijo que sí. La noche anterior al concierto, Elena no pudo dormir. Yacía en su pequeña cama de su pequeño apartamento, mirando al techo. Mañana todo cambiaría. Mañana triunfaría más allá de sus sueños más locos o fracasaría frente al mundo entero. Pensó en su padre, quien le había enseñado a amar la música. Pensó en su madre, quien había sacrificado tanto. Pensó en sus hermanos y hermana, a quienes había ayudado a criar. Pensó en todos los años de duro trabajo, todas las habitaciones de hotel que había limpiado, todos los sueños que había dejado de lado, y pensó en que tocaría mañana. Dalina había elegido un programa que contaba la historia de su vida. Comenzaría con una pieza de un compositor cubano en su honor, Patria. Luego interpretaría a Chopin, el compositor que siempre le había hablado al corazón, y terminaría con el tercer concierto de Rachmaninoff, la misma pieza que había interpretado en La Habana en 1987. Sería un viaje a través de la música, un viaje a través del tiempo, un viaje desde quien había sido hasta quien se estaba convirtiendo. Al amanecer, Alina finalmente durmió unas horas. Al despertar, sintió que una extraña calma la invadía. Hoy era el día. Hoy, Alina Vázquez recuperaría su sueño. Llegó la noche del concierto. Afuera del Carnegie Hall, multitudes se alineaban en las calles con la esperanza de ver a Alina. Las cámaras de noticias estaban por todas partes. Reporteros de todo el mundo se paraban frente al famoso edificio hablando de la increíble historia de la ama de llaves que se había convertido en estrella. Dentro de la sala, todos los asientos estaban ocupados.
Había críticos musicales y músicos famosos. Había mecenas adinerados y fans comunes que habían pagado enormes cantidades por las entradas. Allí estaban la hermana de Elena, María, sus hermanos Miguel y Antonio, y su hermana Sofía, sentados en primera fila con lágrimas en los ojos. Allí estaba Robert Chen con su cuaderno listo para escribir sobre lo que esperaba que fuera una noche histórica. Y entre bastidores estaba Alena Dot. De pie entre bastidores, lucía un sencillo vestido negro que su hermana la había ayudado a elegir. Le temblaban las manos. El corazón le latía tan rápido que lo sentía en la garganta. A través de un hueco en la cortina, pudo ver el piano de cola en el centro del escenario, esperándola. Por un momento, Alina pensó en huir. Pensó en volver a su vida tranquila, a su pequeño apartamento, a su existencia invisible. Sería mucho más fácil, mucho más seguro. Pero entonces recordó las palabras de su padre. La música es un regalo, Elena. Está dentro de ti. Nadie podrá arrebatártelo jamás. Había ocultado ese regalo durante demasiado tiempo. Esta noche, lo compartiría con el mundo. Una voz se escuchó por los altavoces. Damas y caballeros, den la bienvenida al pianista ganador del Grammy, Marcus Elliott. El público aplaudió cortésmente cuando Marcus subió al escenario. Su aspecto era diferente al de aquel hombre arrogante que había sido hacía unas semanas. Había humildad en su mirada. Había respeto en su postura. Marcus se paró frente al micrófono y esperó a que los aplausos se apagaran. Benny habló. Hace varias semanas, Marcus comenzó, hice algo de lo que me avergüenzo profundamente. Conocí a una mujer en una fiesta e intenté burlarme de ella. Pensé que sería divertido verla avergonzarse. En cambio, ofreció una de las interpretaciones de piano más hermosas que he escuchado y me enseñó algo sobre la humildad que nunca olvidaré. El público guardó silencio, escuchando atentamente. Alina Vázquez no es solo una gran pianista, continuó Marcus. Es un gran ser humano. Sacrificó sus sueños para salvar a su familia. Trabajó durante 32 años limpiando habitaciones de hotel, sin quejarse nunca, sin pedir reconocimiento. Y cuando intenté humillarla, respondió con gracia y perdón. Esta noche, tengo el honor de presentársela, no como un descubrimiento mío, sino como una leyenda que siempre estuvo ahí, esperando ser recordada. Damas y caballeros, den la bienvenida a Elena Vázquez. Los aplausos comenzaron antes de que Marcus terminara de hablar. Se hicieron cada vez más fuertes a medida que Alena subía al escenario. Para cuando llegó al piano, todo el público se puso de pie. Alina se quedó allí un momento, mirando todos esos rostros. Vio a su familia llorando en la primera fila. Vio a Robert Chen sonriendo y asintiendo. Vio a desconocidos que habían venido de lejos solo para escucharla tocar. Y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Se sintió como en casa. Alina se sentó al piano. Cerró los ojos y respiró hondo. El público guardó silencio. 2000 personas contuvieron la respiración esperando. Y entonces Alina comenzó a tocar. La primera pieza fue de Ernesto Lauana, un compositor cubano a quien Alina había amado desde niña. La música estaba llena de la calidez del Caribe, el ritmo de las olas, el recuerdo del hogar. Alina la tocó con todo el amor que sentía por el país que había dejado atrás hacía tanto tiempo. Cuando terminó la pieza, el público aplaudió con entusiasmo. Pero Alina no se detuvo a saludarlos. Pasó directamente a la siguiente pieza, el número del bardo de Chopin. La misma pieza que había interpretado en la gala. Esta vez, sin la conmoción ni la sorpresa de aquella primera interpretación, la gente pudo apreciar verdaderamente la profundidad de su talento. Cada nota era perfecta. Cada frase estaba llena de significado. Punto. Entre el público, los músicos profesionales meneaban la cabeza con asombro. Los críticos musicales garabateaban furiosamente en sus cuadernos. Los oyentes comunes lloraban a mares. Esto no era un simple concierto. Era un milagro. Después del coro,
Hubo un breve intermedio. Alina fue tras bambalinas y bebió agua. Sus manos estaban firmes. Sus nervios estaban tranquilos. Sintió que estaba exactamente donde debía estar al regresar al escenario. El público volvió a vitorear, pero Alina simplemente sonrió. Se sentó al piano. Aún quedaba una pieza por tocar, la más importante. El tercer concierto para piano de Rachmaninoff es una de las piezas más difíciles de toda la literatura pianística. Requiere una destreza técnica extraordinaria, una resistencia física increíble y una profunda comprensión emocional. La mayoría de los pianistas practican durante años antes de intentarlo. Alina no la había tocado en 35 años. Pero al poner los dedos sobre las teclas, sintió que volvía a ser joven. Sintió a la joven de 19 años que había sido en Savannah tocando esta misma pieza mientras Robert Chen estaba sentado entre el público, sin saber que el mundo estaba a punto de cambiar. Empezó a tocar. Durante los siguientes 45 minutos, Alina lo volcó todo en la música. Todo el dolor de dejar Cuba, todos los duros años de trabajo, toda la soledad de ocultar su don, toda la alegría de finalmente ser libre, todo brotó de sus dedos y llenó la gran sala. La orquesta, detrás de ella, luchaba por seguirle el ritmo. Esto no era solo una interpretación excelente. Esto era algo indescriptible. Era la música de una vida plenamente vivida, de un sueño casi perdido, pero finalmente recuperado. Cuando sonaron las últimas notas, hubo un momento de completo silencio. Alina levantó las manos del teclado. Miró al público. Y entonces el mundo explotó. Los vítores eran tan fuertes que hacían temblar las paredes. La gente estaba de pie, aplaudiendo, llorando y gritando al mismo tiempo. Los miembros de la orquesta golpeaban el escenario con los pies. El director se secaba las lágrimas. ¡Bravo! 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 Los aplausos se prolongaron durante 15 minutos. Elena se puso de pie e hizo una reverencia una y otra vez. Arrojaron flores al escenario. La gente se negaba a sentarse. Se negaban a dejar de aplaudir. En la primera fila, María, la hermana de Elena, sollozaba de alegría. Sus hermanos se abrazaban. Su hermana Sofía saltaba como una niña pequeña. Robert Chen escribía en su cuaderno, pero le temblaba tanto la mano que apenas se leían las palabras. Y entre bastidores, observando desde el escenario, Marcus Elliot permanecía de pie con lágrimas en los ojos. No eran lágrimas de celos ni de vergüenza, sino de alegría, porque esa noche había presenciado algo verdaderamente grandioso. Y él había contribuido, aunque sea un poco, a que sucediera. Más tarde esa noche, después de que el público se marchara y la sala estuviera vacía, Alina se sentó sola en el escenario. El piano seguía allí, en silencio. Las flores estaban esparcidas por el suelo. Dolina miró hacia el techo del Carnegie Hall, hacia la hermosa arquitectura que había presenciado tantas actuaciones legendarias, y sonrió. 52 años. 32 años de espera. Una oportunidad para un sueño que nunca había muerto. Alina posó los dedos sobre las teclas del piano una vez más. Y en la sala vacía, tocó una melodía suave y sencilla. Una melodía que su padre le había enseñado cuando tenía 4 años. Una melodía que había dado origen a todo. La música flotaba en la oscuridad. Hermosa y pura. Delina estaba por fin en casa.